Bienvenidos a Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Francisco y en este episodio vamos a hablar sobre la fortaleza. Seguimos avanzando en esta serie dedicada a las virtudes cardinales, esos grandes pilares que sostienen la vida moral y que aunque nacieron hace siglos siguen teniendo una sorprendente actualidad en nuestra vida diaria. En el primer episodio hicimos una introducción general a las virtudes. Después nos detuvimos en la prudencia, la virtud que nos enseña a decidir bien, a mirar a la realidad con claridad antes de actuar. Y en el episodio anterior hablamos de la justicia, la virtud que ordena nuestras relaciones y nos ayuda a dar a cada uno lo que le corresponde. Hoy llegamos a una virtud especialmente necesaria en nuestro tiempo, la fortaleza. Una virtud que tiene mucho que ver con resistir, con perseverar, con mantenerse firme cuando las cosas cuestan, cuando aparecen el cansancio, la dificultad o el desánimo. Porque seamos sinceros, decidir bien y saber qué es justo no siempre es lo más difícil. Lo verdaderamente difícil muchas veces es mantenernos en pie, seguir adelante y no abandonar cuando el camino se hace cuesta arriba. Ahí es donde entra en juego la fortaleza. Cuando escuchamos la palabra fortaleza, solemos pensar en fuerza física, en aguantar golpes, en resistencia casi heroica. Pero la virtud de la fortaleza va mucho más allá de lo físico. La fortaleza es la virtud que nos capacita para afrontar las dificultades sin huir, para resistir el mal y perseverar en el bien, incluso cuando hacerlo implica esfuerzo, sufrimiento o sacrificio. Santo Tomás de Aquino define la fortaleza como la virtud que asegura la firmeza del ánimo frente a los peligros y la constancia en la persecución del bien. Fíjate en las dos palabras clave, firmeza y constancia. La fortaleza no es un arrebato puntual de valentía, sino una actitud estable del alma que nos permite mantenernos fieles a lo que sabemos que es bueno. Y esto conecta directamente con la vida real, con proyectos largos, con compromisos que se sostienen en el tiempo y con responsabilidades que no siempre son motivadoras, pero sí necesarias. En la Grecia clásica, esta virtud era conocida como andreia y estaba muy asociada al valor del soldado en el campo de batalla. Pero ya Platón y Aristóteles fueron más allá de la simple valentía física. Para Aristóteles, la fortaleza era la virtud que regula el temor y la audacia. No consiste en no tener miedo, sino en no dejarse dominar por él. El fuerte no es el que no siente temor, sino el que, a pesar del temor, actúa conforme a la razón. La fortaleza, por tanto, no elimina la dificultad, la atraviesa. No suprime el dolor o el cansancio, los asume. Y eso la convierte en una virtud profundamente humana. Esta idea es muy importante, porque desmonta un mito muy extendido. Ser fuerte no significa ser insensible ni invulnerable, sino perseverante. Santo Tomás recoge esta tradición clásica y, como siempre, la profundiza. Para él, la fortaleza tiene dos aspectos principales, resistir y atacar. Resistir significa mantenerse firme frente al mal, soportar la dificultad sin ceder interiormente. Atacar significa afrontar activamente aquello que amenaza el bien, cuando es necesario. Pero Santo Tomás subraya que el acto principal de la fortaleza no es atacar, sino resistir. Y dice literalmente, la fortaleza se manifiesta principalmente en soportar con firmeza las adversidades. Esto es muy revelador. La fortaleza no se vive solo en momentos extraordinarios, sino sobre todo en la resistencia silenciosa, en la fidelidad cotidiana, en el seguir adelante cuando nadie aplaude. Además, Santo Tomás vincula la fortaleza con la capacidad de soportar incluso el miedo a la muerte, entendida no solo como muerte física, sino como toda pérdida grave, fracaso, rechazo, agotamiento, soledad. Y aquí aparece una enseñanza muy actual. La fortaleza no nos promete una vida sin dificultades, sino una vida con sentido a pesar de ellas. Vamos ahora a aterrizar la fortaleza en nuestra vida concreta y en el terreno de la efectividad personal.
Primero, la fortaleza se vive en la perseverancia en los proyectos. Cualquiera puede empezar con entusiasmo. La fortaleza aparece cuando el entusiasmo desaparece y hay que seguir trabajando igualmente. En GTD, esto se traduce en mantener los proyectos vivos, revisarlos, retomarlos cuando se estancan. No abandonar porque algo se haya vuelto pesado o complejo. Segundo, la fortaleza se manifiesta en la gestión del cansancio y la frustración. Hay días en los que la lista no se vacía, en los que el sistema parece fallar, en los que todo cuesta más. La fortaleza no consiste en forzarnos sin medida, sino en no rendirnos interiormente. Aquí entra en juego algo muy importante. La fortaleza necesita de la templanza y de la prudencia para no convertirse en dureza. No es aguantar por aguantar, sino aguantar con sentido. Tercero, la fortaleza se vive en la fidelidad a los compromisos. Cumplir lo prometido cuando ya no apetece. Mantener el orden cuando el desorden parece más fácil. Volver a revisar, a planificar, a aclarar, incluso cuando estamos cansados. La fortaleza sostiene el sistema GTD en el tiempo. Sin fortaleza no hay hábitos, y sin hábitos no hay efectividad personal duradera. Santo Tomás advierte también de los falsos extremos: la temeridad, que se lanza sin medir fuerza, y la pusilanimidad, que se rinde antes de tiempo. La fortaleza auténtica camina entre ambos extremos, avanza con realismo, paso a paso. Podemos resumir la fortaleza diciendo que es la virtud que nos permite seguir haciendo el bien cuando hacerlo cuesta. No es una virtud espectacular, pero sí imprescindible. Sin fortaleza, las demás virtudes se quedan sin sostén. En clave práctica, ejercitamos la fortaleza cuando no abandonamos un sistema de organización a la primera dificultad, cuando aceptamos el esfuerzo que implica mantener el orden, o cuando perseveramos en nuestros compromisos, aunque no siempre veamos resultados inmediatos. En el lenguaje de GTD, la fortaleza es lo que nos permite confiar en el proceso incluso en los momentos de sequía. Es la virtud que sostiene la revisión semanal cuando no apetece, la que mantiene vivos los proyectos largos, la que nos ayuda a no rendirnos ante el cansancio mental. Decía Santo Tomás que la fortaleza no elimina el temor, pero lo ordena. Y eso también vale para nuestra vida organizativa. No se trata de no cansarnos nunca, sino de no dejarnos vencer por el cansancio. En el próximo episodio hablaremos de la templanza, la virtud del equilibrio, la que nos enseña a medir, a moderar y a vivir sin exceso. Porque para vivir bien y organizarnos bien, no basta con ser fuertes, también hay que saber parar. Gracias por acompañarme en este episodio de Aprendiendo GTD y recuerda, la fortaleza no es dureza, es fidelidad, es permanecer firme en medio de la dificultad. Y hasta aquí un nuevo episodio de Aprendiendo GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejase una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o info@aprendiendogtd.com, en el Twitter X del podcast, @aprendiendogtd, y en nuestra comunidad en Telegram, de la que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio. Un saludo y hasta pronto.